Ok, en definitiva, y como les venía indicando, a la cooperativa de servicios múltiples de Caseso, al señor por extendernos la invitación a este tan importante y necesario que lleva por título Liderazgo en tiempo de pandemia, ya que es la cual ninguno vio venir, nadie estaba preparado para afrontar esta nueva realidad, esta nueva normalidad, a la cual cada uno de nosotros debemos aceptarlo, debemos transformar esta realidad y de esta manera poder ser un ente positivo y de cambio en el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. Voy a hacer este conversatorio lineamientos. Uno, evidentemente, lineamiento organizacional, en la cual muchos están involucrados actualmente, otros no cuentan con esa oportunidad. Va a ser de mucho provecho pues para estos profesionales que están desempeñando una acción en estos momentos, y también en otra línea sumamente importante que es a nivel o el plano personal o familiar, ya que antes de formar parte o ser un profesional en un hogar, que es la base, la pilar de toda sociedad, y en la cual nosotros también debemos ser transformadores y comunicadores para esos líderes en el futuro que son. Así que nuevamente, pues, quiero reiterar el agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de un nuevo día, la oportunidad de vida y de contar con salud, que hoy día es un bien preciado que nos está afectando a todos los seres humanos, ya que es una situación de salud pública que nos ocupa a nivel. En ese sentido, pues liderazgo en tiempo de pandemia, más que brindar una definición o utilizar conceptos técnicos como tal, vamos a enfocarlo de una manera real, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, vamos a iniciar en un enfoque organizacional, un plano personal y familiar. Voy a estar hablando por espacio de 20, 25, máximos 30 minutos para que tengamos una oportunidad de intercambiar preguntas, respuestas, opiniones, experiencias, y de que esta actividad entonces sea de impacto significativo y positivo tanto para ustedes como para mi persona. En ese sentido, doy inicio entonces a la presentación que con mucho gusto hemos preparado para hoy. ¿Cómo gestionar y fortalecer tu equipo en pandemia? Esto en un contexto organizacional. La realidad hoy día nos invita a sentirnos privilegiados a aquellos colaboradores que han sido llamados de vuelta o regresar a ejercer su, ya que como todos conocemos, es una realidad a nivel nacional mundial que estamos experimentando, ¿sí? Si bien es cierto, todos los integrantes de la organizacional no están presentes hoy día. De alguna u otra manera, un proceso de selección y debes sentirte identificado, agradecido, sobre todo, demostrar con tu desempeño, con don de gente para hacer estas funciones o trabajo y aportar significativamente al crecimiento de la organización. En ese sentido, la realidad nuestra ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado desde el hecho que se nos comunicó que íbamos a dejar de hacer trabajo y que probablemente
existía la posibilidad de dejar de percibir ingresos. Entonces todos nosotros nos vimos envueltos en la realidad de transformación y de adaptación. ¿Cómo utilizamos esto? Para hacer frente a los retos, ¿ok? Una imagen muy representativa del título de transformación y adaptación. Definitivamente son tiempos en los cuales nosotros debemos romper esquemas, debemos romper paradigmas de los cuales ya veníamos viviendo y reaccionando al mundo en relación a esos estímulos que estábamos teniendo. ¿Sí? En ese sentido, hoy día, ante esta nueva realidad, ¿okay? Debemos entonces reinventarnos, a esta nueva situación, y en ese sentido es una valiosa oportunidad para que todos nosotros dentro podamos sacarlo a flote. De cambio de una manera positiva y en este sentido aportar de arena como panameño, como profesional y en definitiva como... Evidentemente, la formación viene de la mano con una realidad, y es que todas las organizaciones, si bien es cierto, deben retomar todas estas actividades, poder de una manera u otra alcanzar ese resultado que tanto buscan. Entonces, en ese sentido, el rol como líder es muy determinante en esta oportunidad, ¿ok? Y se debe enfocar tanto en la calidad, en la comunicación y la gestión que vaya a tener este líder para que podamos entonces hacer un excelente desempeño. La mentalidad que debemos nosotros, permítame, la mentalidad que tenemos nosotros como un líder, debemos ser conscientes, debemos pensar en un momento, ¿ok? Ante esta realidad hemos perdido el control, hemos perdido la situación, el control de los procesos, el control de la realidad comercial que existía y que en su momento nos venía dando un toque de cómo hacer o cómo operar, cómo transformar tanto a mi equipo como a los procesos para generar utilidad de la organización. Entonces, en ese sentido, debemos reinventarnos, debemos adaptar dentro de nuestros esquemas de pensamiento de que hay que hacer uso o utilizar unos recursos para poder adaptar esta nueva realidad y sacarle provecho. Porque nosotros debemos elegir, si lo vemos como una oportunidad, que es en la cual me quiero enfocar realmente. Y si bien es cierto, no vamos a tener todo, esto nos ha llegado a todo el mundo al mismo tiempo. Nadie estaba preparado para esta realidad. Nadie había planificado dentro de su plan de trabajo para el 2020 de que íbamos a contar pues con esta pandemia del coronavirus COVID-19. Entonces, en ese sentido es permitido el error. El error, como indica acá, es parte. ¿Ok? Lo importante aquí es darnos cuenta rápidamente, ¿ok? Recapitular cuáles son esas estrategias y ponerlas en juego, adaptar a esta nueva realidad, ¿sí? ¿Quién iba a pensar, por lo menos en nuestra realidad aquí en la provincia y en el país, de que la temática o la modalidad del teletrabajo iba a ser el día a día? Entonces, en ese sentido, nosotros como líder, en función, antes de ir a compartir con nuestro equipo de trabajo, debemos en esta área, ¿ok? Tener una mentalidad abierta al cambio. Debemos ser flexibles, ¿ok? Por personas o estos líderes
que son muy rígidos, que ya trabajan en base a esquemas o planificación preestablecidas, probablemente les esté resultando hoy día mucho más complicado ajustarse a la realidad. Entonces, en ese sentido, una o parte de las características de desarrollar nosotros o ejecutar como líderes en ese espacio que responde a nosotros, de impactar y ser ente positivo de cambio, es tener esa flexibilidad de poder aceptar ideas nuevas, de poder aceptar sugerencias, para entonces de esta manera poder nosotros impactar positivamente. La comunicación, la base de toda relación, familiar, de pareja, social y en el equipo de trabajo. Demostrar compromiso con la crisis, mantente visible y con comunicación constante. Debemos prevalecer mucho más y darle relevancia e importancia a este proceso de comunicación. ¿Sí? Más que nunca debemos estar presentes para a ese equipo de trabajo, para contaminar positivamente a ese colaborador en cuanto a los objetivos que debemos alcanzar, a lo que perseguimos. Esta es una situación en la cual ha impactado de manera física, emotiva, mental, comercial. En ese sentido, en este proceso, en esta parte de la comunicación, hay que ser real con la situación que estamos viviendo, real con los números de la organización, real con los objetivos que sean realizados para que todos los organizadores, para que para que todos los actores en primer plano, que es tu equipo de trabajo, identifique con la necesidad y esté al 100% comunicado a hacer esos nuevos lineamientos que vas a trabajar. Entonces, este proceso se le debe brindar vital importancia. Hacer equipo de trabajo, hacer momentos de experiencia del día de trabajo o de semana de trabajo para mantener esa comunicación y que todos estemos entrelazados para trabajar en la misma línea, para perseguir pues, el mismo objetivo organizacional. Gestionar las emociones como líder, ¿ok? Es cierto, nosotros no escapamos de esta realidad, no escapamos de estos temores que nos pueden generar o que nos esta situación, esta incertidumbre en la que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, parte de esa cualidad que debe tener o poseer es precisamente no desenfocarse y estar al pendiente de los detalles. Dice aquí, no subestimes el equilibrio. No subestimes tu equilibrio, porque de igual forma que tu equipo de trabajo está lleno de sentimientos, de experiencia, que en un momento u otro puede afectar, puede interferir con esa toma de decisiones. Juan, disculpa, ¿Sí? Juan, la pantalla no la está compartiendo, no sé si intenta nuevamente de compartir la pantalla. Disculpa la interrupción. No le estás, no se aprecia actualmente. No se aprecia. Dale compartir para ver. Sí, ha habido, vamos a ver acá. Y disculpen que eso forma parte de la falla de la tecnología. Ahora sí, Juan, gracias. Ok, fueron parte de la realidad de este momento,
Gracias por la observación, Iván. Y en efecto, pues ya había parte de la explicación o sustentación de la que estamos observando ahora sí. Y el proceso de comunicación, como ya lo había mencionado, parte importante de este proceso, el cual debemos resaltar, ¿ok? De igual manera, como les había indicado, gestionar las emociones del líder es sumamente importante. Subestimar el equilibrio mental, el equilibrio emocional que podamos tener como líderes. Porque en ese sentido vamos a transmitir seguridad, vamos a contagiar a ese colaborador o a ese equipo de trabajo que está con nosotros y poder entonces impactar de una manera positiva, ¿sí? En ese sentido, con nuestra mentalidad clara que no tenemos control de la situación en la que estamos trabajando. Como segundo punto, el tema muy importante de la comunicación, de cómo poder nosotros utilizar de una manera positiva a esta nueva realidad. Y en tercer punto, gestionar tú como líder previamente, antes de ir a abordar a tu equipo, plantear las estrategias. Este primer bloque, en cuanto a liderazgo en tiempo enfocado a ti como líder. Ahora vamos a darle una perspectiva o una visión como equipo, ¿ok? O con tu equipo de trabajo. Aquí, en el bloque 2, realizar diagnósticos y reglas. Realizar diagnósticos de la situación actual. ¿Qué estrategias estábamos utilizando que por esta nueva ya no son funcionales? ¿Ok? Para que en ese sentido podamos nosotros poder ajustar estas estrategias y de esta manera nosotros buscar solución, porque lo que necesitamos y queremos es impactar positivamente en la organización para que esta actividad con nuestro equipo de trabajo pueda generar rentabilidad, que es la esencia pues, de todo negocio. Validar o revisar los propósitos y los valores del equipo, porque o en esa misma línea que cada colaborador de nuestra organización esté identificado con ese propósito de esta organización, en ese mismo sentido va a ser su sentido de pertenencia, su sentido de entrega, para que esté consciente que es de responsabilidad, que esa porción de función que él ejecuta al final del camino va a impactar de una manera positiva en los resultados de la... Entiéndase que lo midamos de una manera semanal, de una manera mensual. Vamos nosotros querer a través del tiempo alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, parte importante de este propósito, de estos valores, identificarnos con ellos, ¿sí? De esta manera, nosotros evidenciar ese impacto que tenemos nosotros y cómo va a influir de manera positiva esa empresa, esa organización a la cual yo represento, el ambiente en la ciudad, en el país donde me desempeño o me desenvuelvo. El tema de impacto positivo y significativo, porque se trata de esto. No es solamente ir o conectarme en mi computadora ahora con la modalidad del teletrabajo, ir solamente con los objetivos o con las metas que me han pautado. Ya en ese momento en que yo me identifico realmente con cuál es el propósito, por qué lo estoy haciendo a mí y no a 2 o 3 compañeros más. En este momento en particular, en esa línea entonces mi desempeño va a ser mucho más comprometido, mucho más genuino, mucho más natural. Y si me tengo que quedar, ya sea físicamente, tiempo medido por el teletrabajo,
más de la jornada laboral, hay que hacerlo. Porque eso es parte de nuestro compromiso, es parte de nuestro propósito. Yo estoy perteneciendo a este equipo o a esta organización. ¿Ok? Definir las reglas del juego y rutinas del equipo. Medios de comunicación, nuestro trabajo en equipo. Para nosotros redefinir, una vez que ya hayamos y evaluado en base a los propósitos y los objetivos del equipo, ¿cuáles van a ser los nuevos canales de comunicación por los cuales nosotros nos vamos a comunicar? En ese sentido, simplificar procesos para que sea amigable y que esa dinámica que se da entre un gerente, entre el oficial de departamento e inclusive de una manera lineal entre los mismos de trabajo sea mucho más amigable y mucho más efectivo. A raíz de esta situación que ha impactado la realidad, entonces nosotros debemos establecer procesos mucho más amigables, mucho más sencillos, evidentemente sin perder la efectividad del mismo, ¿sí? ¿Qué herramientas utilizar? ¿En qué circunstancias y cuándo? Es una de las maneras que nosotros debemos establecer, reglamentar nuevamente para poder nosotros comunicarnos y generar actividad de valor, ¿ok? Generar resultados que evidentemente vayan contaminados o contagiados, si bien cumplió con el objetivo, pero que ahora, por esta nueva realidad, la dinámica sea mucho más importante, mucho más significativo, mucho más emocional en ese sentido. Y parte de las propiedades, como bien lo indica aquí, es de desarrollar el tema de las habilidades blandas, que no son más que rasgos de personalidad, de habilidades y valores adquiridos individuo, que cada colaborador, que cada integrante de ese equipo debe aprender. Si bien es cierto, en un momento, en un proceso de selección, actúa mucho el tema de las habilidades duras, que son más que todo toda esa técnica que hemos tenido a través del tiempo, toda esa experiencia que podamos obtener, esas aptitudes que podamos para la ejecución de una función en particular. Sin embargo, ante esta nueva realidad, estas habilidades blandas están tomando un papel protagonista importante para que nosotros podamos integrarnos para que nuestro trabajo, nuestra función, el resultado de mi esfuerzo y dedicación sea significativo. Entonces, ¿cómo puedo yo medir? ¿Cómo puedo identificar qué actividades blandas puedo desarrollar? De esta situación es que podemos aprenderlas, evidentemente. Cambiar esquemas de pensamiento, debemos romper y visualizar esta nueva realidad. Capacidad de equipo. Si bien es cierto, ahora somos menos y probablemente con la misma o más cantidad de trabajo aún. Entonces debemos dar irrelevancia a este trabajo en equipo. Cómo el de mi función o de mi ejecución va a contaminar, va a impulsar eso, que en definitiva no es de Juan Estrella o de Iván Mastino, es de la como tal, o de una ciudad, o de una provincia, o de un país, dependiendo de la cual lo desarrolles, ¿sí? Habilidad de comunicación. Dentro de estas habilidades blandas que debemos implementar, que debemos ejecutar, debemos ser mucho más transparentes con la comunicación, ser mucho más efectivos, cerciorarnos de que en efecto el mensaje llegó y ese mensaje que llegó sea la idea, el resultado que realmente queremos comunicar desde un inicio. Entonces, en ese sentido, hay que darle a esta habilidad de la comunicación. Aceptación de las críticas, estar abiertos a recibir ideas
aunque no vayan en la línea en la si va a agregar o aportar a esta ejecución a la cual se te está midiendo, hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas y de buena manera. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces, en ese mismo sentido, oye, yo consideraba que podíamos trabajarlo de... Sin embargo, esa observación o ese comentario que me acabas de hacer, que es mucho más productivo, minimiza el tiempo de respuesta, le da valor a la actividad a la cual yo tengo que desempeñar. La toma de decisiones es sumamente importante. Si bien es cierto, tenemos jefes de departamento, considerados líderes, ¿ok? Sin embargo, yo tengo una responsabilidad. Mi ejecución dentro de responde tiene un impacto. Entonces yo tengo que tomar decisiones que evidentemente yo tome van a generar ciertos resultados o ciertas consecuencias. Sin embargo, al yo tener estas habilidades blandas de toma de decisión, evidentemente voy a considerar todas las variables que estén en juego o alrededor para que esa decisión que yo sea la más apropiada y de impacto positivo en la organización. Y la actitud positiva la debemos tener todos los días desde que nos levantamos de nuestras camas a iniciar el día, de que esta realidad de pandemia nos ha trastocado y nos ha forzado a reinventarnos. Entonces, ante esta actitud positiva, se va a adecuar al cambio, porque actualmente positivo y estable y real que tenemos en este momento es el cambio. Entonces la va a ser una mochila o un cargamento al cual vamos a tener que recurrir para poder adaptarnos a estas situaciones y realidades que estamos experimentando. Miedos, ansiedad y angustia. Realmente el miedo es aceptable, el miedo es parte. Sin embargo, el miedo te enseña o te empuja a estar más pendiente, a estar al poder tomar recursos, ¿sí? Ser mucho más recursivos ante esta nueva situación y afrontarlo. Dice que es un buen negocio porque evidentemente muchos medios de comunicación y lamentablemente algunos líderes de diferentes naciones han utilizado la pandemia del coronavirus y no lo han sabido enfocar en de vender en pro de contagiar a todo un país en una situación de salud pública que nos desfavorece a todos, pero la unión, el trabajo en equipo nos va a llevar a poder salir de esta situación. Entonces, el tema del indica acá excesos de futuro en el sentido de que muchas de las personas nos ponemos a pensar qué pasará mañana, cuántos contagiados hay, esa cerrará mañana por falta de liquidez. Esto trastoca a toda esa cadena de entes que se ven envueltas para que cuando usted se desempeña o trabaja pueda generar ingresos, pueda generar utilidad. Esa sensación de miedo por estar pendiente del futuro no nos deja avanzar de una manera apropiada. Exceso de pasado, la melancolía y la tristeza. No, es que desde enero y febrero al inicio yo anhelo en poder volver a ese tiempo. Vamos, debemos estar enfocados en el presente, enfocados en el futuro. Nuestro estar ahorita mismo en este presente, cómo va a impactar en un futuro. Sin embargo, del momento pasado ya, de los meses de inicio de año, porque esa era otra realidad. Hoy día, esta situación nos está empujando en el día a día. Y esas tomas de decisiones que tienen los altos directivos de las organizaciones
del presidente, que es la máxima autoridad pública en el país, de abrir o no, o el Ministerio de Salud, de determinar de que ya es más apropiado abrir un bloque o el segundo bloque. Esas son decisiones que se van tomando en el día a día. La realidad nos está enseñando y nos está empujando en ir adaptándonos en para poder tomar las decisiones más apropiadas. Y conexión con el presente, porque nosotros debemos estar aquí, en el presente, en el ahora. Estamos haciendo ahorita, debemos entregarle fuerza, entusiasmo, determinación, porque esto va a generar un resultado que va a impactar a esa organización. En la medida integrante de ese equipo, cada integrante de esa organización, esté conectado con el presente, o inconscientemente está trabajando los resultados en el futuro. Porque de acuerdo de mi acción de hoy, está directamente relacionado con la decisión que una organización en particular para seguir operando. Y eso va a garantizar, evidentemente, que va a redundar en estabilidad emocional, estabilidad física. En ese sentido, estar enfocados en el presente. ¿Sí? Ser pacientes y tener confianza. Acto de la buena espera. Va a pasar. Esta situación va a pasar, esta situación va a terminar, ¿ok? Y podemos observar individuos la actitud que tiene cada uno en cuanto a una situación que estamos nosotros experimentando. ¿Con cuál nosotros nos identificamos en este momento? ¿Sí? Si bien es cierto, la primera figura, el hombrecito que está sentado con las piernas cruzadas y con las manos una sobrepuesta a la otra, refleja o proyecta una actitud de confianza, de paciencia, sin dejar de hacer lo que hemos venido mencionando en estos minutos. El trabajo en equipo, en ser consecuentes con los objetivos de nuestra organización, o podemos ver el segundo hombrecito que está en el centro, que de una manera u otra está experimentando cierto grado de incomodidad o de impaciencia. Entonces, en ese sentido, esto va a pasar. Hay una responsabilidad de parte nuestra y en la medida que corresponda, de esa misma manera vamos nosotros a impactar entonces en este resultado. Entonces, transportándonos de este ambiente organizacional, en el líder inicialmente y en segundo plano en el trabajo en equipo, y luego una de las características propias que debe tener cada líder, esto debemos replicarlo en nuestros hogares. Aquí los roles se han invertido. Por lo general, o había en la cual el hombre, el padre de familia, era el proveedor. Y resulta que por esta situación no está laborando hoy día. ¿Cómo impacta familiar que pueda tener esta situación en que ahora es la esposa que tiene que salir a trabajar y es el papá o el hombre de la casa el que tiene que quedarse en casa, si es que hay hijos en ese núcleo familiar? Y de esta manera, empáticos también, porque en ese sentido, nosotros vamos de una manera u otra en los zapatos de esa esposa o de ese esposo que ahora está teniendo un nuevo rol de proveedor y de que este proveedor, manteniendo las medidas estrictas sanitarias, es el que se expone realmente a trabajar. Entonces, la empatía, participación afectiva de una realidad ajena, como nosotros, al ser un líder, debemos tener las decisiones, debemos tomar esas decisiones que una u otra está alterando con la dinámica familiar que estamos teniendo. Porque los roles se han invertido, porque las realidades han cambiado. Entonces, en ese sentido,
La empatía podemos trabajarla en el plano que nos desenvolvamos o nos desarrollamos. Evidentemente, en el plano organizacional, que es el enfoque principal o inicial de un nuevo conversatorio, porque debo identificarme con la necesidad de mi compañero, con la necesidad de mi líder. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? Porque en ese sentido yo me identifico con tu necesidad y de esta manera armonía y vamos a trabajar de mayor manera. De igual forma en la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, aprovechar que hay más para conocerlos mejor, para saber cuál es tu miedo, para saber cuáles son tus sueños, qué es lo que quieres de la vida. ¿Eres feliz? ¿Te preocupa algo? Entonces, al ser empáticos, nosotros vamos a lograr tener acceso tanto a esas situaciones que experimenta cada miembro del hogar o cada miembro del equipo de trabajo que nosotros en nuestra realidad normalmente no percibimos. Entonces, con esta cualidad que debe tener o cada integrante o cada uno de nosotros, independientemente del rol en el cual nosotros nos estemos desarrollando. Quiero ofrecer las gracias por su atención y ofrecer mis más por el error técnico inicialmente al momento del... Sin embargo, bueno, es parte de este proceso, es parte de la realidad y espero haber proporcionado información que o desconocías o que inclusive ya conocías, sin embargo, resaltar la importancia o esa relevancia que está tomando, particularmente en estos días que estamos viviendo, producto de esta pandemia COVID-19, que ninguno de nosotros escapa de esta realidad. Así, en el orden de la actividad, vamos a pasar, inicio, Iván, a ese espacio de preguntas, de respuestas, de compartir experiencias, para reforzar o aclarar pues cualquier duda que esto ha generado de acuerdo a esta presentación. ¿Okay? Nuevamente agradecido por su atención. Gracias, Juan, por este tema que, aparte de algunas dificultades técnicas, pero la verdad que el contenido en sí ha sido muy enriquecedor, sobre todo el enfoque psicológico que le has dado, basado en tu experiencia. Y la verdad que me quedo con este pensamiento que dice que la diferencia principalmente entre los líderes del montón y lo que se destacan es su nivel de inteligencia emocional. Definitivamente esa inteligencia emocional que a diario tenemos que ir cultivando. Te agradecemos por esta exposición, por compartir estos temas tan importantes en el día de hoy, y más que tú compartes o divides la parte de tu experiencia como psicólogo y también tu experiencia en el campo empresarial, comercial, de negocios, y eso hace una combinación muy apropiada para lo que nosotros a nivel empresarial se necesita todos los días ahora con esta situación. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado vía chat acá en privado, también tenemos unas que las tenemos por el Facebook, y vamos a tratar de ir viendo algunas para que nos puedas ir más que todo conversando y ampliando algunos temas. La primera dice, ¿cuáles son las nuevas actitudes del líder ante la nueva realidad? Desde el punto de vista de Juan Estrella como psicólogo. Ok, las nuevas actitudes del líder ante esta nueva realidad que nos ocupa hoy es precisamente ser más consciente mentalmente de estas. Al momento de yo estar consciente de lo que está pasando, puedo identificar cómo abordar situaciones nuevas dentro de la organización y implementar o ejecutar cambios dentro de este proceso. De la comunicación fue un papel determinante también. Hoy más que nunca debemos trabajar en dirección a la comunicación de nuestro equipo
a la comunicación de nuestra familia y reinventar que vayan en pro de mejorar. Porque evidentemente, y como todos lo conocemos, el resultado de la ejecución de la actividad individual de cada miembro de la organización impacta de una manera positiva en los resultados o macros. Entonces, en ese sentido, yo mencionaría puntualmente estas dos cualidades. Una a nivel del mismo líder como tal, que es aceptar o mentalizarse de la nueva situación que hay y hacer énfasis o trabajo en la comunicación para que todos estemos comunicados, informados y trabajemos. Ok, aquí hay una pregunta que nos hacen, dice, hablamos de flexibilidad con el equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo se actúa ante el abuso de la flexibilidad y la confianza otorgada? Excelente pregunta, por el hecho de que si esta nueva realidad nos está llevando a realizar trabajo o teletrabajo, como lo mencioné en la presentación, parte de esa identificación que cada colaborador, ya sea que esté en teletrabajo o que esté dentro, son físicamente, debe jugar un papel determinante, va a resultar de una manera positiva, que es a la cual yo me quiero. Nosotros, en ese sentido, ese resultado de ese trabajo o de esa ejecución va a ser determinante. ¿Cómo? Si depende de mí o si el director me exige o me solicita de que yo me deba quedar tiempo, porque evidentemente somos menos los que estamos ahora trabajando para obtener los resultados del trabajo, debo hacerlo. Y también el líder, al momento de identificarse, de ser empático, también, y que está directamente relacionado a lo que mencioné anteriormente, dentro de ese buen líder va a estar consciente también de los límites y a los que debe también hacer recursos. ¿Ok? Está en relación ambas vías, tanto del líder al momento de exigir o de solicitar, también por parte del colaborador al momento de dar ese valor positivo o significativo para el desempeño de esas funciones. Espero haber aclarado esa interrogante. Ya. En esa misma línea, acá nos preguntan en el chat, dice, bueno, entonces, ¿cómo se puede medir el rendimiento con el teletrabajo? Sabemos que hoy día gran parte de los trabajadores tenemos actividades de teletrabajo y cuando se da más que todo, como tú decías, a veces ahora los roles prácticamente se han invertido, pero también cuando nos encontramos trabajando desde la casa, a veces también hay otras cosas que en las cuales tú tienes que estar al pendiente dentro del hogar. Máxime las mujeres, que son realmente las que llevan el peso en el hogar. Entonces, ¿cómo medir ese rendimiento del teletrabajo en estos momentos? Ok, pregunta interesante porque si bien es cierto, no es el simple abrir el laptop o la computadora de escritorio, abrir la aplicación y permanecer 8 horas allí. Sin embargo, va de acuerdo a este reglamento que yo manifesté en la presentación de estos objetivos, de este proceso de comunicación, cómo yo como líder vamos a establecer nuevos parámetros para medir el rendimiento. Evidentemente, si bien es cierto, hay un parámetro que es el que te indica en qué momento del día, en qué hora, minuto, segundo, o este colaborador se conectó. Sin embargo, eso no es garantía que pueda generar este colaborador. Entonces, en ese sentido, establecer esto. Por ejemplo, vamos a reunirnos todos los viernes, virtualmente, 1 hora, de 5 a 6, para revisar objetivos que se le otorgó a cada colaborador al inicio de semana
validar al viernes o al sábado, dependiendo cuál es el último día de trabajo, la acción o el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, de una manera positiva, de una manera fácil, dinámica, amigable, establecer esas medidas y de esta forma puedes cuantificar cuál ha sido la producción que tenga este colaborador. Ok, esa es muy buen tip, muy buena idea de hacer esas reuniones al final de la jornada semanal, porque digo, sé que hay muchas actitudes diferentes. De pronto hay algunas personas que piensan que el teletrabajo es parte de las vacaciones y no forma parte de las vacaciones. El teletrabajo, cuando tienes responsabilidad y tienes el compromiso hacia la empresa, e inclusive trabajas más de las 8 horas que si estuvieras dentro de la oficina. Esa es la nueva realidad o normalidad en la cual nos enfrentamos hoy día. De hecho, es una actividad a la cual no todos estamos en. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos exige mucho más compromiso de esa ejecución de mi función desde de mi hogar, porque no hay que perder esa realidad. Si bien es cierto, estamos mucho más cómodos, realmente no estemos en ropa de trabajo o en ropa ejecutiva. Sin embargo, nos aportar de una manera significativa, un término importante, porque esto es a lo que debemos llegar al hacer este. Entonces, en ese sentido, pues, parte de ese propósito, parte de conocer yo como colaborador en lo que es esforzarme y dar la milla extra ante esta nueva modalidad. Porque el coronavirus llegó para quedarse, no es que va a llegar la vacuna y ya se eliminó esa una enfermedad como un resfriado común que ya tenemos. Sin embargo, esto nos ha, como lo he dicho, nadie estaba preparado para esto, para utilizar, buscar alternativas de afrontar esta realidad y de resultados que probablemente esta modalidad vayan a quedar de acuerdo a alguna posición o a la dinámica de la función que pueda desempeñar cada colaborador. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cómo desarrollar las habilidades blandas del equipo de trabajo? O sea, me imagino que cómo el líder puede ayudar a desarrollar esas habilidades blandas de su equipo de trabajo. Ok, excelente pregunta por el hecho de que esto, si al momento que nos contratan a nosotros, esta persona mucha función o mucha dirección en base a las habilidades duras o esa formación académica o esa experiencia que tú puedas tener dentro de. Sin embargo, parte del líder, esas habilidades blandas que pueda tener cada integrante de trabajo, podría ser evidentemente en dinámicas, en establecer capacitaciones, antes hoy día que antes, por el hecho de que debemos dotar, debemos facilitar al colaborador de estas herramientas o de estas cualidades en la cual pueda hacer un mejor desempeño en un equipo de trabajo, que pueda mejorar esa habilidad de que pueda tener o que tenía anteriormente. Entonces, en el sentido de que este líder, anticipando esta situación real en la que estamos, pueda implementar procesos de capacitación en base a estas habilidades. Creo que de esta manera reforzar y o implementar o dotar trabajadores que probablemente por el desempeño de sus funciones antes no la tenía porque simplemente porque por la naturaleza trabajo con un computador produciendo o emitiendo algo, la dinámica no me permitía antes relacionarme directamente con otros compañeros de otros. Entonces, en ese sentido, si el líder está consciente de la importancia de las bandas, parte de las estrategias que debe incluir ahora es estos procesos de capacitaciones continuas, hacer focus group, equipos de. Y estas reuniones semanales que mencioné anteriormente, de igual manera sirve, porque ahí estás trabajando lo que es el proceso de comunicación, lo que es el trabajo en equipo, la hacer de igual manera y la empatía, porque esta es una situación, como bien he mencionado, de que
esta realidad. Entonces, en ese sentido, creo que al otorgarle importancia a estas capacidades en esas líneas, es una manera bastante óptima de poder desarrollar esto dentro de los colaboradores. Ok, gracias. La otra pregunta es cómo mantener o aumentar el nivel de compromiso hacia la empresa por parte del equipo en este tiempo de pandemia. O sea, ¿qué debe hacer el líder, ¿no? Para lograr aumentar ese nivel de compromiso que debe tener la gente hacia la empresa. Ok, para aumentar ese compromiso e involucrar al equipo de trabajo, guarda relación, y lo menciono nuevamente, con el proceso de la comunicación. Es decisivo en este punto o en este proceso porque juega un papel determinante. Yo debo constantemente a mi equipo de trabajo mantener seguida cuál es el impacto que cada función, cada ejecución que realiza cualquier cosa. De esta manera, manteniendo esa comunicación, siendo asertivo, yo le transmito a mi colaborador esa realidad. Y de esa manera voy a ese compromiso o voy a fortalecer ese compromiso que este colaborador. Entonces, considero de vital importancia este proceso de, porque en ese momento te enteras también, te das cuenta del hecho que el colaborador no tiene los objetivos claros, si esto no, alguna que fue dada y que uno asume de que el receptor o el colaborador asumió, si yo estoy en una constante comunicación con ellos, yo voy a entender realmente fue 100% asumida y ejecutada, evidentemente que lo vamos a evidenciar con los resultados de la organización. En esta misma línea dice que hemos hablado de mucho del compromiso de los colaboradores, pero ¿dónde dejamos el compromiso de las empresas? O sea, viene la otra parte, ¿no? El compromiso de la empresa hacia el mismo trabajador. Correcto. Si bien es cierto, estas organizaciones tienen un objetivo o un fin de generar utilidad, ¿cierto? Si bien es cierto, sí, líderes, mis gerentes, mis colaboradores, mis oficiales, mis colaboradores de la organización no están cómodos como cabeza de organización o como integrante de junta directiva, debo identificar la realidad de estos colaboradores. Porque si no los tengo ahí, entonces, ¿quién va a todas estas actividades que están dentro de este engranaje para que o al final trimestralmente o semestralmente o anualmente pueda yo percibir esas utilidades? Entonces, también hay una corresponsabilidad, evidentemente, de la estructura organizacional y en ese sentido facilitar, y viene de la mano con lo que has mencionado anteriormente. Tú sabes que yo como miembro activo de la Junta Directiva voy a proponer momentos o espacios de capacitación de habilidades blandas para que mis colaboradores estén mucho más comprometidos con los objetivos, con los propósitos de la organización, de que impacte de una manera positiva, de conocer cuál es la dinámica que tiene este colaborador en su hogar, porque definitivamente se dice muy fácilmente que los problemas o las situaciones del hogar, pero eso es muy difícil, cómo hacer esa separación. Entonces, yo como organización, yo como líder, yo como miembro de esa junta directiva, acciones que vayan en mejorar la organización directamente con los colaboradores, porque realmente son los que ejecutan todas las actividades para esto. Entonces, pues ser consciente de la realidad que hay y ser cónsonos. Y creo que muchos de los líderes han tomado decisiones ante esta situación. Si bien es cierto, la mayoría de las organizaciones en su momento tomaron decisiones de cancelar contratos, de haberse aumentado desvinculación de los colaboradores. Sin embargo, hay otros que de alguna u otra manera mantuvieron un tipo de programa o de sistema de apoyo económico, porque evidentemente que las necesidades. Entonces, en ese sentido,
Estos líderes, estas organizaciones, yo, desde mi punto de vista, evidentemente, han estado comprometidos, siendo empáticos con esta realidad. Entonces, a manera de resumen, siendo con esta realidad, identificarme con la necesidad que hay y dotarlos. Mi rol, mi función principal es reunirme o aliarme de los mejores y para ello tengo que formarlos también si no están. Entonces, creo que esta sustentación responde claramente la intención de hacer. La pregunta es, ¿cómo se fundamenta el liderazgo en una empresa de contenido académico? Asumo que debe ser alguna institución académica, ¿no? Perdone la pregunta si me la... ¿Cómo se fundamenta el liderazgo en una empresa de contenido académico? ¿Cómo fundamentas? Es que realmente no he sentido completo de la oración. Si me la respondes nuevamente, por favor. ¿Cómo ¿Cómo? se fundamenta Okay. el liderazgo en una empresa de contenido académico? Ok, perfecto. ¿Cómo se algo en una organización o en una empresa en la línea académica? Evidentemente, siempre hay una cabeza, hay un líder, entiéndase director, entiéndase gerente de esta institución, ¿ok? Y guarda la misma proporción que he mencionado antes, sin embargo, enfocado evidente al área educativa, ¿sí? Como yo como director de un centro educativo, tomándolo en esta perspectiva o en esta línea, estoy yo en constante con mi cuerpo docente, cómo he implementado yo un software o cómo he implementado yo en profesionales que guarden relación con de estas conferencias, con esta actividad que estamos haciendo ahora mismo, para yo dotar actividades a este cuerpo docente, que es una realidad que estamos viviendo hoy día. Si bien es cierto, cuando la educación abrió el compás para que los centros educativos a nivel nacional pudiesen postularse para ofrecer una educación, si bien es cierto, menos del 10% de los centros educativos contaban en su momento con esta estructura lógica y de conocimientos por parte del cuerpo docente para que realmente fuera significativa y de provecho para este estudiantado. En ese sentido, y espero contestar la pregunta, ese líder de ese centro académico, si bien es cierto, estar pendiente de administrativos, sin embargo, su parte, su equipo de trabajo, su aliado estratégico, ¿quiénes son? Es el cuerpo docente, son los profesoras, los maestros. Entonces, para yo poder impactar positivamente en esto, en ellos, aparte de tener la estructura tecnológica para ofrecer ese servicio de calidad, los educadores cuenten con esas competencias apropiadas para que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea de utilidad desde una perspectiva diferente, ahora viéndonos a través de una pantalla. Espero Claro, haber dado respuesta al interrogante. sí. Aquí hay una pregunta bien interesante también que dice, ¿cuál es el enfoque que debe tener el líder para crear valor agregado o valor añadido y a su vez generar un impacto social positivo? Ok, ¿cuál es el enfoque que debe tener Un para líder para generar valor agregado y a la vez generar un impacto social positivo? Ok, creo que lo último dice positivo, ¿cierto? Impacto social positivo, sí. Ok, perfecto. Vuelvo y retomo porque la esencia de esta realidad está relacionada. Y el líder, evidentemente, ser el primero en identificar, en transformar, cambiar, romper
aceptar, añadir nuevas de pensamiento, de estrategias, porque de esta manera, al tú consciente de la realidad que hay, eso te lleva y te empuja a buscar estrategias, a buscar alternativas que se vayan a adecuar a la nueva realidad o a la nueva norma tan famosa que le llaman. Y de esta manera estoy generando agregado a los colaboradores y a la organización. Impacto social positivo, porque al momento de que yo pueda identificar, adaptar, incorporar estrategias, se va a ver resultado o se va a ver impacto evidentemente en los resultados que esta organización desempeña dentro de la sociedad. Entonces, parte del rol que es sumamente importante de líder para generar valores agregados y que ese impacto sea positivo a nivel social, empezar por él. Tiene que cambiar su estructura, su pensamiento, para que entonces proponer de trabajo, vuelvo y repito, nuevas estrategias, nuevos lineamientos, nuevos... Okay. La otra pregunta es, dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar para mejorar la comunicación líder con el equipo y el equipo con el líder? O sea, en ambas direcciones. Interesante, interesante por el hecho de que hay muchos que consideran que son dueños de la verdad absoluta o de que simplemente doy una instrucción dentro de la comunicación y realmente estoy dando simplemente una orden. Sin embargo, con procesos de comunicación, uno, ser sinceros, proceso, hablar con la verdad. El líder de la compañía, los nuevos objetivos que tenemos, qué es lo que esperamos en esta nueva realidad de los colaboradores o de los integrantes del equipo. Y parte del equipo hacia el líder, manifestar con transparencia su sentir. ¿Cómo se siente usted en base a este proceso? ¿Sí? Ser de una manera asertivos en proponer, en comunicar ideas, estrategias y tener esa asertividad para que, si hay alguna instrucción que usted considere o que vaya en contra de sus parámetros o de su estructura, de la transparencia y de ser sincero, porque el líder como tal, evidentemente tiene mucho más acceso a la estructura organizativa. Entonces, conocer cuál es esa necesidad o cuál no es la posición a la cual usted no está de acuerdo. Yo tengo evaluación, tengo información en la cual yo le puedo entonces replantear la solicitud desde otra perspectiva. Entonces el colaborador integrante importante del equipo se sienta impactado, se sienta de que en efecto esa función que él desempeña va a tener va a positiva dentro de la organización. Entonces, creo que la parte de seriedad y de la aceptación de lo que estamos viviendo hoy día son importantes que nos va a facilitar este proceso de comunicación. Y evidentemente, pues, el líder, vuelvo y reitero al tema de la mentalidad de en el presente, de esta realidad que nadie solicitó, pues, estar consciente de ella y, pues, ser más activa dentro de este proceso de comunicación. Okay. Aquí dice, todo ha cambiado, entonces, ¿qué hacer para que todo el equipo se adapte a las nuevas exigencias? Perfecto, todo ha cambiado, es cierto. Y lo que tengo es yo como líder, evidentemente, reenfocar esos objetivos
reenfocar esas estrategias que nos habíamos planteado a inicio de año, ¿cierto? Pues si la estructura organizativa en la que estás, a inicio de año y dentro de tu desempeño a final de año, existe una reunión preliminar en la cual se dictan parámetros, se presentan cuáles son las expectativas, cuáles son los resultados que se esperan del equipo. Esta nueva realidad, reajustarlos, que sean cónsonos que estamos viviendo. Porque como les he mencionado, si bien es día no están todos los que iniciaron en sus posiciones de trabajo, los que iniciaron al 2020. Entonces, en ese sentido, muy interesante esa pregunta. Si bien es cierto, se habla del cambio, se habla de una nueva realidad, pero las organizaciones y los líderes de estas organizaciones, de estos departamentos, deben estar con esta realidad y readaptar. Por eso es que parte de las características que mencioné, se hablaba de la flexibilidad, porque debemos tener esa capacidad de ir ante una situación nueva, buscando alternativas para que yo, ese equipo de trabajo, y de que esos resultados se vean, pues, adaptados en tanto la utilidad de la organización, porque no debemos perder el norte de que en esencia de todo negocio, de toda organización. Entonces, trabajando en creo que he brindado respuesta a la interrogante de cómo, que todo el mundo habla del cambio, pero pues cómo haces para que el equipo de trabajo se monte a esta realidad. Sí, Juan, la verdad que este tema ha despertado bastante, digamos así, inquietudes entre la sala, porque las preguntas, tengo otras acá en el chat, en privado, que me han pasado, y vamos a tratar de seleccionar algunas más ya por el tiempo que llevamos. Aquí dice, las decisiones son importantes, a veces duelen, pero hay que tomarlas. ¿Qué recomendaciones le das a los líderes cuando se tenga que tomar decisiones dolorosas, como por ejemplo suspender un contrato de trabajo o terminar la relación laboral simplemente porque el colaborador no se adaptó a los nuevos cambios? Perfecto. Bueno, es una realidad que ha estado experimentando en estos tiempos y realmente voy más allá en el sentido de que, y no precisamente porque no se ha adaptado, probablemente la misma realidad te empuja a que la dinámica de la acción tenga que hacer un proceso de selección, un proceso de eliminación de tanto talento humano que tiene y poder entonces priorizar, ¿verdad? En ese sentido, yo mi comentario y me apoyo en el tema de la transparencia, en el tema de sinceridad. Reúno a mi equipo de trabajo, todos tienen el conocimiento de los objetivos de la organización, de la realidad, afrontando todo y abordar el tema con sinceridad contra el equipo. Si bien es cierto, hay una realidad de salud pública que está afectando todo el área y la junta directiva o la gerencia general ha tomado la decisión, lamentablemente, de prescindir, momentáneamente podría ser, de algunos de ustedes, porque hay una reestructuración que viene ligado a la respuesta que di, o la anterior, perdón, por el tema del cambio que hay. Entonces, en toda relación que exista, yo doy mucho valor, mucha credibilidad, transparencia y a ese momento de verdad que yo tengo con mi equipo. Explicar y exponer la situación tal cual es. Porque es que resulta que en este momento tengo que prescindir de 5 o de 10 colaboradores. El día de mañana no sé si es que la junta directiva toma la decisión de que tiene que prescindir de mi servicio como líder. Entonces, en ese sentido, debo ser empático también al momento de transmitir. Entonces, como es una información negativa, evidentemente, a nadie le gusta
que los desvinculen de un trabajo y a la tiene ese arduo trabajo o ardua posición dentro de una organización, tampoco le es muy amigable o muy fácil poder prescindir o de un equipo. Entonces, en ese sentido, cerrando la idea, aclarado esa duda, hacer énfasis al tema de la comunicación, la transparencia, de la empatía y de la sinceridad. De esta manera, evidentemente no vas a cambiar la realidad, pero sí vas a cambiar sus sentimientos, su sentir. Pues porque lo menos que se me es una real explicación y sustentación del por qué se está tomando esta. Ok, sí, definitivamente que a veces son decisiones, como aquí dice, que duelen, pero es la manera como se comunica, cómo se dice y sobre todo actuar con empatía. Iván, mira, y quiero aportar un poquitito más sobre este tema, claro, porque si bien es cierto, existen muchos mensajes y procuro enfocarme en los positivos, en el que esta pandemia del coronavirus COVID nos ha enseñado o nos ha dado lecciones infinitas, evidentemente, pues que si bien es cierto, nosotros nos formamos o nos educamos, nos preparamos en la vida para la educación como tal, pero nadie tiene garantía de que estos trabajos que tenemos van a ser para siempre, ¿verdad? Para priorizar en cuanto a tu familia, que es tu pilar, que es tu apoyo, y nos ha dado un toque de realidad. Esta realidad tiene que ver en nosotros poder adaptarnos también, en darnos una dosis de sensibilidad ante esta situación. ¿Sí? Aquí hay otra que dice cómo ayudar, el líder puede ayudar a integrantes de su equipo con actitudes negativas y acostumbradas a hacer lo mismo para que mejoren su actitud y se adopten a los nuevos cambios. Ok, como líder, de igual manera también debo tener mis actitudes negativas, porque somos seres humanos, no escapamos de esa realidad. Parte importante que debe hacer él como diferenciador es buscar estrategias de capacitación, de trabajo en equipo, de hacer juegos de roles, una actividad importante en la cual podemos experimentar situaciones o actitudes negativas, equipos, trabajarlo juntos, identificar una situación, analizar alguna actitud negativa que yo pueda percibir del integrante 1, integrante 3, no personalizarla, pero sí generalizarla y trabajarla como equipo. Porque en la medida de que participamos o hacemos partícipes a todos los integrantes, estará alimentando todas esas mentes. Y en ese sentido, haciendo conciencia de esa actitud negativa que evidentemente se dentro de la organización o dentro del equipo de trabajo y que al abordarla, granarla, desmenuzarla con tu equipo de trabajo, buscamos estrategias o alternativas, un giro a esta situación y de que esta situación que inicialmente era una actitud negativa, estaba pues de esa misma manera en el equipo, pueda ser transformada, generada y puede entonces de esta manera obtener un resultado positivo. Entonces, en esa parte de la estrategia que puedes hacer un líder es esta, tener la confianza con su equipo y sentarse como un taller, un juego de roles, atacar esa realidad, esa actitud negativa. Pero positivo, buscándolo pues o ubicándolo desde una perspectiva positiva en el impacto hacia la organización y estoy completamente seguro que sin personal. La actitud negativa va a impactar y todos los integrantes de este ejercicio, de este trabajo y tengan la plena seguridad de que esa actitud
a poder ver en un futuro en el equipo. Ok, aquí hay una pregunta en el chat que dice cómo podemos reforzar en los líderes las habilidades blandas para que generen un impacto positivo en la empresa. Claro. Esta va muy relacionada con una anterior que vimos, que aquella era cómo reforzar las habilidades blandas en el equipo. Ahora es en el líder. Ok, el líder, si bien es cierto, su rol de líder es parte integrante de ese equipo. ¿Ok? Es la cabeza, ¿sí? Es el que influye dentro de ese equipo. Ser humano de igual manera. Entonces, este líder también debe de dotarse, de capacitar, evidentemente, y con mayor o con mucho más ímpetu en base a estas habilidades blandas, porque en efecto, yo como líder, no como yo como líder, voy a impactar a mi equipo con lo que hago, ¿sí? Con lo que yo digo. Debe haber entre, evidentemente, lo que pienso, lo que hago, que el líder nato, el real líder, no va a estar ni obligando al equipo, ¿sí? Entonces, el buen líder, ese segmento del montón, como decía la última frase, tiene compromiso primero ante él de capacitar, desarrollar esas habilidades blandas que ya tiene e inclusive adquirir nuevas, porque eres el espejo de un equipo. Y si estás haciendo un excelente líder, tenlo por seguro que el equipo tuyo va a estar contigo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, y más por lo que digas, más por el correo que enviaste, la acción que diste, por lo que tú haces, por lo que tú contagias. Entonces, en ese sentido, que el líder también debe darse la oportunidad de poder desarrollar y si no las tiene, adquirir nuevas habilidades blandas. Ok, sí, definitivamente nosotros como personas, como líderes también actuamos, o sea, somos un reflejo, ¿no? Si yo pienso mal, entonces significa que es el reflejo que yo tengo. De eso hay que estar claro y es lo que nosotros le impactamos, lo irradiamos a nuestro equipo de trabajo. Entonces, es importante desarrollar todo ese tipo de habilidades. Aquí dice, ¿cuáles son las recomendaciones, también desde el punto de vista psicológico, para bajar los niveles de estrés laboral producto de la pandemia? Creo que tú nos mencionaste algo de los miedos y tal, que es parte de la realidad actual, ¿no? Pero si nos pudieras ampliar más, ¿cómo hacer para bajar esos niveles de estrés laboral que vive la gente o que vivimos actualmente? El estrés laboral en tiempos de pandemia es un reto sumamente interesante por el hecho de que, si bien es cierto, nosotros como seres humanos, desde niños, hemos venido internalizando dentro de nuestro nivel de pensamiento y experiencia el tema del miedo. Si bien es cierto, como se mencionó en su momento, el miedo te enseña a reaccionar, a tomar medidas, a tomar alternativas en particular. Entonces, una manera directa que podía para reducir esos niveles de ansiedad, esos niveles de miedo, precisamente, uno, ser consciente real de lo que está sucediendo, de cómo es ese impacto. Dos, el hecho de que yo como persona, yo como integrante de ese, de alguna manera, el impacto que yo vaya a tener, que yo vaya a hacer, producto de mi actividad, pueda tomar las decisiones mucho más tranquilas, con cabeza fría, y que esto es parte de la corresponsabilidad del líder. Equipo, hoy vamos a tener una sesión clara, así, del miedo. ¿Cómo usted ahorita? ¿Qué se siente ahorita? ¿Cómo usted se ve de aquí a 3 meses? ¿Cuál es su sentir? Atacar de manera esa sensación
de angustia que pueda haber, porque es que es una realidad que el miedo es inherente de esta situación. Entonces, yo como líder, aparte de estar pendiente del desempeño, del cumplimiento de los objetivos que tenga cada uno del colaborador, debo enfocar y trabajar en las habilidades blandas, porque esto entra parte de este miedo, de esta angustia. Entonces considero oportuno sesiones, conversatorios de situaciones difíciles que puedan miedo, ansiedad, angustia, y al trabajarlo, al mirarlo en equipo, al desgranarlo y hacer partícipe de posibles soluciones, tengan la plena seguridad de que ese nivel ya va a ir reduciendo, evidentemente porque estamos siendo conscientes de esta realidad y la estamos trabajando. Y este ejercicio nos permite también esta lluvia de ideas, de este conversatorio, en la cual evidentemente el equipo integrante o el factor determinante de estas reuniones es involucrarlos a ellos, les desarrollar pertenencia, y de que al momento de ventilar esta situación de angustia, esta inseguridad del no saber, despeja las incógnitas o ese mismo sentimiento que pueda tener otro colaborador en otro departamento. Esta sería una actividad productiva a la cual puede otorgar o valor para entonces transmitir ese sentimiento de seguridad. Si bien es cierto, estamos ante una situación de salud pública, sin embargo, al trabajar de esta manera, al reinventarnos, buscando alternativas nuevas, nosotros vamos a reducir ese nivel de ansiedad que pueda generar pues, esta situación y evidentemente está presente dentro de los colaboradores, ¿no? Y evidentemente en el plano personal, que es importante también, sentarse con tu familia, conversar sobre la situación que esté generando el tema de las noticias, ese boom que lamentablemente de muchas noticias negativas. Entonces eso va generando inconscientemente ese grado de miedo, ese grado de seguridad. Entonces ese proceso de comunicación es importante también. Lo puedes desarrollar con tu equipo de trabajo como con tu equipo de vida, que es tu familia. Sí, ok, gracias Juan. Bueno, pensábamos que era la última pregunta, pero nos acaba de llegar otra, que creo que con esta sí cerramos. Dice, en este tiempo de pandemia, si nos podrías ilustrar de algunos casos de ejemplos de líderes que pudiéramos seguir. O sea, actualmente, si conoce algún caso de ejemplo de algunos líderes que podamos seguir, que podamos no igualar, sino por lo menos tener como referencia. Ok, claro, claro que sí. Esto, evidentemente, muy conocido y me identifico mucho o demasiado con esa visión que tiene este líder, que honestamente yo lo desconocía, el presidente Bukele, de esta manera, cómo él o ha sabido aprovechar ante una situación desfavorable que tiene a todo el mundo reinventándose y tomando decisiones. Este joven presidente del país centroamericano ha tomado decisiones fuertes en cuanto a limitaciones, restricciones de negocios, de empresarios e inclusive políticos, y ha priorizado la salud y la necesidad del que menos tiene o del más necesitado. Entonces, considero esto, ese es un ejemplo real de un líder que ante muy desfavorable ha tomado decisiones fuertes y que está impactando con todas las estrategias que él ha tenido, con el tema de la cantidad que él está otorgando a las familias
que han sido, de una manera u otra, por esta situación de pandemia. Inclusive a nivel local, organizaciones, personas que no son figuras públicas, obviamente, ni que tienen ni ostentan algún alto grado de desempeño en alguna organización. Sin embargo, se han identificado con esta necesidad, se han integrado, han hecho esfuerzos. Ustedes ven muchas campañas de donación de comidas, de utensilios, y doy mucho valor, o más que no utilizan las redes sociales para ¿no? buscar un provecho de esta situación. Sin embargo, aplaudo la utilización de las redes sociales ante esta realidad, pero en esa línea, ¿sí? En esa línea, la diferencia de impactar de manera positiva de algo tan pequeño. Yo vivo en una barriada, en una organización, y sé que dentro de esa organización, en una familia, que los proveedores de ese hogar ya pues, han sido de sus trabajos, de qué manera con mi esposa, con mi familia, a nivel puedo yo otorgar u ofrecer alguna ayuda. No, no hay que, realmente no hay que referenciar grandes líderes, no. La diferencia está en cada uno de nosotros que podamos aportar a dar solución dentro de ese espacio que me corresponde a mí como ciudadano, en la cual yo me poder ser un ente entonces de cambio e impactar positivamente ante esta situación que estamos. Sí, de eso, de este ejemplo de liderazgo también, si nosotros nos vamos al plano local, nosotros podemos ver muchos líderes de muchas empresas que están a nivel local ejerciendo definitivamente un liderazgo de importancia, sobre todo en la parte de la responsabilidad social, empresarial, que no hay que dejarla a un lado en estos tiempos de pandemia. Llevando ayuda, no solamente ayuda económica, ayuda en insumos, sino también contribuyendo con familias, con el desarrollo personal de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores. Vemos muchas empresas que, así como, por ejemplo, en este caso nosotros llevamos adelante estos conversatorios semanalmente, hay empresas que inclusive hacen hasta 2 por semana totalmente gratis. O sea, y eso pareciera ser bueno, un conversatorio virtual que pareciera que no cuesta, pero sí tiene un costo importante, sobre todo el tiempo de las personas invitadas, como en este caso, los que estamos, de toda una coordinación que esto conlleva, y definitivamente se ejerce un liderazgo de esa manera muy positivo hacia la comunidad, hacia la gente, hacia toda en general, para que puedan ir sobre todo avanzando en estos tiempos de pandemia. Juan, nuevamente te agradecemos. Perdón, discúlpame que te Sí, interrumpa, pero es oportuno hacer mención al inicio de la presentación, cuando lamentablemente audio no era percibido por ustedes. Yo inicié mencionando o resaltando y felicitándolos a ustedes, a la gestión que está realizando en ese sentido, porque estos espacios de cambio de conocimientos, de intercambios de experiencia, es sumamente importante en estos días. Y evidentemente está gerenciando la cooperativa, y parte de ese proceso, parte de ese liderazgo que precisamente implementar estas cápsulas de conocimiento. Entonces, en ese sentido, y que no se escuchó, pues quería reiterarlo, inicié este espacio haciendo mención y brindando la importancia y la que tiene este tipo de actividades que estás llevando a cabo. Y te exhorto, porque precisamente esto es el legado, esto es parte de tu trabajo, parte de tu ADN, y es lo que podemos otorgar, es la manera de nosotros participar y aportar de una manera positiva ante esta situación. sí, gracias. Bueno, como decía, agradecido por este tiempo, Juan, que nos ha dedicado.
en esta mañana para que estas casi 50 personas que se conectaron al conversatorio, aquí tenemos participantes, algunos empresarios de Ciudad de Panamá, algunas cooperativas del interior del país, algunos empresarios también a nivel local, personas de empresas, líderes que también nos acompañaron por este interesante tema sobre todo el desarrollo de esas cualidades de líder que debemos tener en estos tiempos de pandemia. Lo queremos nuevamente reiterar este agradecimiento también, aparte de todo el equipo del equipo de trabajo de la cooperativa, a nuestra junta directiva que nos apoya en este tipo de actividades que llevamos a toda la comunidad desde hace más de 2 meses, y los queremos invitar para el próximo jueves a las 10 de la mañana, cuando tendremos nuestro siguiente conversatorio, que ya sería el número 12, que llevamos, o sea, son 12 semanas ya con el próximo. El título es Gestión de Riesgo de Liquidez. Este conversatorio, este webinar nos lo va a impartir, a dictar Jaime Lamy. Jaime Lamy es el director de asesoría de KPMG. KPMG es una de las principales firmas auditoras a nivel global, inclusive, que tienen presencia en Panamá. Y vamos a ver, hacemos un cambio radical de lo que estamos viendo el liderazgo, entonces, para ver la gestión del riesgo de liquidez no solamente en instituciones de intermediación financiera como la nuestra, sino a nivel de todas las empresas. Así que le hacemos la cordial invitación. Ya en la tarde de hoy estamos sacando ya la promoción de este nuevo conversatorio, y los invitamos a que participen de manera gratuita también, y se puedan nutrir de esta cantidad de experiencia de profesionales que nos han acompañado durante toda esta semana. Juan, muchas gracias de parte de la cooperativa nuevamente por este tiempo, y agradecemos igualmente a todas las personas que se conectaron a este conversatorio. No sin antes desearles que pasen buenos días y que se cuiden. Hasta la próxima.